Estamos en el curso de idioma español y vamos a dar inicio, vamos a aperturar la guía de estudio número 5. El día de hoy vamos a ver dos temas muy importantes. Vamos a ver qué es la oratoria y vamos a ver algunas reglas gramaticales respecto al uso de la R y la doble R. En qué momento se pueden emplear y qué nos dice la regla gramatical. En primer lugar, pues vamos a estudiar entonces qué es la oratoria y dice que la oratoria es el arte de hablar. Anteriormente, si bien recuerdan, pues yo les había explicado qué es el habla, qué es la lengua o idioma, y dentro del habla se recuerdan que explicábamos que es la forma de hablar de determinado grupo, de determinada región de personas, ¿verdad? En donde han empleado una forma de expresión oral. Entonces, la oratoria dice que es el arte de hablar, modo eficaz para deleitar, conmover y persuadir a una persona o un grupo diverso de individuos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer o de observar este tipo de prácticas. Hay personas que se dedican especialmente a lo que es la oratoria y pues a veces se trabaja a través de concursos, ¿verdad? En donde la persona pues tiene un tema central, lo expone al grupo, da a conocer sus diversos puntos de vista. Como vemos ahí, pues dice que es la oratoria, pues es un arte, es el habla, pero es la forma o el modo de eficaz. Si encontramos el término e investigamos qué significa eficaz, pues la eficacia responde a hacer las cosas bien con un mínimo de tiempo. Entonces, la oratoria se caracteriza por ello, porque hay un tiempo establecido, pues donde la persona debe expresar el tema, debe dar a conocer las ideas principales, los diversos puntos de vista, los argumentos, pero en un tiempo récord, porque en eso se caracteriza lo que es la eficacia. Ahora dice, para deleitar, conmover y persuadir a una persona o un grupo diverso de individuos. Entonces, en la oratoria se puede dar a conocer un tema general, no hay específicamente un tema que se tenga que abordar y el punto es que la persona pues se desenvuelva respecto al tema que está tratando. No todas las personas tenemos la capacidad, o sí podría ser capacidad, de desenvolvernos o de dar a conocer temas en general, porque a veces la timidez, a veces el no conocer el significado de algunas palabras, pues nos impide el poder hablar o poder conversar con algunas personas. Ahora, llevar a cabo el desarrollo de un tema en donde vamos a tener una estructura del mismo, pues también se nos es difícil, puesto que no tenemos esta habilidad, pero al practicar constantemente podemos llegar a ser muy buenos oradores. Tendríamos que nosotros primero leer, la clave de esto está en la lectura. Alguien, por ahí hay una frase que dice que sin lectura no hay conocimiento, es decir, que es importante la lectura para que con ello nosotros vayamos ampliando nuestro conocimiento, que conozcamos el significado de las palabras, que aprendamos nuevas palabras, que conozcamos en dónde podemos emplear dichas palabras, pero se requiere de la lectura. Dice un buen orador o una buena oradora influye en la forma de pensar de quienes escuchan. Y esto también por eso dice que la oratoria dice que es el arte de persuadir o es el arte de hablar y de persuadir. Es decir, que en la persuasión lo que nosotros intentamos es hacer que los demás también crean o que acepten las ideas o las posturas que nosotros tenemos. Tratamos de convencer. La persuasión muchas veces se mueve a través de los sentimientos, a través de las emociones. Entonces, nosotros intentamos a través de la persuasión convencer a las personas de la idea que nosotros estamos presentando. Disculpen. Entonces, esa es una de las principales características. Dice, tratamos entonces en la oratoria, tratamos de influir en la forma de pensar de quienes nos están escuchando. Por ejemplo, si nosotros vamos a tocar un tema
qué sé yo, por ejemplo, un tema amoroso. Dependiendo nuestra experiencia, dependiendo nuestros puntos de vista, dependiendo nuestro estado anímico, dependiendo la manera en que nosotros hemos vivido o experimentado ese ámbito, pues nosotros también así lo transmitimos a otras personas. Al momento de hablar, cuando nosotros les damos a conocer nuestras posturas o nuestros puntos de vista, pues lo que pretendemos también con ello es hacer que los demás crean y se acoplen a la idea que nosotros damos a conocer. Entonces, es una habilidad que se tiene en la oratoria. El discurso, hay una diferencia entre la oratoria y el discurso, no es lo mismo. Veamos, dice, es un texto argumentativo en el cual se expone de manera detallada un tema o una propuesta ante un auditorio. Entonces, como les decía, la diferencia entre la oratoria y el discurso es que en el punto anterior, que es la oratoria, expresamos o hablamos, expresamos a través del habla algunas ideas, algunos puntos de vista, desarrollamos temas, sí, pero el objetivo es no es tanto informativo, sino es deleitar, conmover o persuadir. Entonces, la diferencia entre el discurso es que en el discurso ya tenemos un texto argumentativo, regularmente son textos científicos, en donde nosotros pues creamos un tema, estructuramos un tema con una introducción, un desarrollo, conclusiones, y pues lo damos a conocer a las personas que están presentes, ¿verdad? Entonces dice, el discurso es un texto argumentativo en el cual se expone de manera detallada un tema o una propuesta ante un auditorio. Aunque generalmente el discurso es una forma de expresión oral, en la mayoría de los casos suele escribirse previamente, es decir, que vamos a tener en nuestra base, vamos a tener un borrador, luego vamos a ese borrador, pues lo vamos a plasmar en hojas en donde nosotros vamos a detallar en el mismo el desarrollo del tema a tratar. Esa es la diferencia entre el discurso y la oratoria. El discurso tiene el propósito de, vean, convencer o persuadir. Regularmente, como dice, es un texto argumentativo. La mayoría de textos argumentativos son científicos, es decir, que tienen una base de investigación, tienen una base sólida en donde se pueden respaldar, pero dice que el propósito es convencer o persuadir. Entonces, por ejemplo, si yo tocara en este momento el tema del aborto y yo estuviera a favor del aborto, pues mi trabajo sería hacerle creer a usted que se puede realizar. Sin embargo, pues en lo personal no comparto esa ideología, pero hay personas que sí, ¿verdad? Entonces, al momento pues de dar a conocer sus diversos puntos de vista, tratan de convencerle o persuadirle para que acepte ciertas ideologías. Ese es otro de los puntos que vamos a ver en un discurso. Presenta argumentos en favor de una idea, punto de vista o persona. Para convencer es necesario informar, presentar datos y hechos verificables. Los elementos del discurso son, veamos cuáles son. Entonces, vean, ahí está claro, dice, para convencer es necesario informar, presentar datos y hechos verificables. Y esto pues regularmente se hace a través de los textos científicos. Entonces, ¿qué es lo que se toma en cuenta? Dice, los elementos que se incluyen dentro del discurso son el orador o la oradora, es decir, la persona que se dirige al público o al auditorio para persuadir o convencer, es decir, quien va a estar al frente y va a exponer el tema central. El auditorio es el público a quien va dirigido el discurso. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que cuando vamos a vamos a desarrollar un tema, vamos a evaluar quién es o quién va a ser el auditorio para saber si el tema es o no apropiado para las personas a las cuales nos vamos a dirigir. Entonces, dice el auditorio, antes de redactar o de pronunciar un discurso, es importante saber a quién va dirigido. Un discurso
para un auditorio de estudiantes es diferente del que se pronuncia frente a una multitud reunida en la plaza pública. Y era lo que yo les decía, ¿verdad? Tener claro hacia quién dirigimos nuestro discurso, tocar temas acordes al auditorio y que no pueda ocasionar alguna controversia o pueda ser ofensivo para nuestro público. También el espacio se tiene que tomar en cuenta o el área donde vamos a desarrollar nuestro discurso. El texto, constituido con la introducción, el desarrollo y la conclusión. Yo les decía que siempre cuando se va a exponer un tema, es importante que nosotros dividamos tres partes en el mismo. Siempre tiene que haber una parte introductoria en donde vamos a dar a conocer a grandes rasgos o generalizado nuestro tema central, el desarrollo en sí, que es la síntesis del contenido que vamos a dar a conocer, y vamos luego de haber dado un desarrollo, vamos a caer a la conclusión. Aquí le podemos agregar que puede haber como es un tema que nosotros estamos desarrollando, no va a dar oportunidad a que nosotros pues aclaremos dudas o preguntas porque es un tema que se está desarrollando. Entonces, regularmente, y estas son las partes que tenemos que considerar, la introducción, el desarrollo o el contenido o el tema que vamos a desglosar en sí y la conclusión. La intención o el propósito, qué es lo que se busca a través del tema que se está desarrollando. Y dice, aunque el propósito de todo texto argumentativo es convencer, la finalidad o la intención varía de un tipo de discurso a otro. Así, por ejemplo, tratar de convencer a alguien para que vote por un candidato es diferente a pretender modificar conductas humanas mediante un sermón establecido. Entonces, vean, ahí está claro cuál es el propósito o la intención, si queremos convencer, si queremos persuadir, si queremos informar, si queremos orientar, cuál es en sí la intención de dar a conocer dicho tema. También dice la duración, ¿cuánto tiempo? Anteriormente hablábamos que no, en lo que es la oratoria hay un tiempo establecido, hay un tiempo que se nos permite desarrollar un tema, qué sé yo, 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, una hora, y pues en ese tiempo tenemos nosotros que desarrollar la introducción, el desarrollo del contenido y las conclusiones. Entonces tenemos que saber cuánto tiempo tenemos disponible para desarrollar dicho tema. Y dice, la duración, dice, la extensión del discurso depende del tiempo con que cuenta el orador. El orador u oradora deben contar con el tiempo suficiente para exponer la conclusión. El discurso, para cumplir con su objetivo, debe constar de las siguientes partes: introducción o exordio. Normalmente la introducción contiene una fórmula de apertura o vocativo, como queridos amigos, señores y señoras, etc. Además, solicita la atención del público e informa acerca del tema y la intención del discurso. Entonces, aquí nos explica qué es la introducción en un discurso, qué es el desarrollo, dice, es la parte central del discurso. En ella se expone de manera clara y detallada el tema y el objetivo principal del discurso. La conclusión operatorio, pera- peroratio, perdón, es el cierre del discurso. Habitualmente en esta parte se piden las principales ideas y se motiva a los receptores para que opten una posición en relación con el tema. Entonces, aquí anteriormente veíamos que las partes de un discurso son la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y aquí nos explica qué es la introducción, qué es el desarrollo y qué es la conclusión. Es decir, que si usted quiere exponer algún tema, tiene que tomar en cuenta que tiene que trabajar estas tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. Recuerde que en la introducción usted abre paso o da una breve explicación de lo que a continuación pues, se va a desarrollar. Y se dirige al público. Aquí están las formas correctas de poderse dirigir al público, algunas ideas que usted puede tomar para que su discurso se vea formal y pues usted tenga una buena presentación. El desarrollo, que ya explicamos, que es dar a conocer el tema, y en sí la conclusión o peroratio.
que es ya el cierre del discurso. Entonces ahí tenemos la estructura del discurso. Aquí hay algunos ejercicios para que ustedes los puedan realizar. Esto lo van a hacer en casa, luego de, durante la semana usted va a resolver esos ejercicios. Hay otro tema, este lo vamos a ver en la siguiente clase, que es el análisis de las oraciones compuestas, pero nos vamos a ir rapidito a un tema gramatical. Y pues allí disculpen la resolución, creo que voy a tener que hacer un cambio respecto a nuestro material. No me percaté de esa situación, pero voy a tener que hacerles un cambio y se los voy a tener que trasladar. En sí, el tema dice uso de R y doble R. ¿Qué nos dicen las reglas gramaticales? Pues vamos a ver ahí algunas reglas que nosotros tenemos que considerar y poner en práctica, ¿sí? Esto ya es en general. Recuerde que vemos diversas partes, solo permítanme ahí, por favor. Y pues es importante también conocer algunas reglas gramaticales. Sé que ahí no hay tanta claridad. Yo les voy a ir leyendo y luego voy a modificar el contenido. Y dice, uso de R y doble R. La letra R es una de las vocales del abecedario que puede representar dos fonemas diferentes dependiendo de su posición en la palabra. Estas formas son vibrante simple. Este fonema aparece en posición intervocálica. Cuando se encuentra en este lugar, su sonido es suave. Ejemplos, aro, traje. Es decir, que dice que la letra R va a tener como que más fuerza dependiendo la ubicación dentro de la palabra. Entonces, la primera dice vibrante simple. Acá tenemos dos ejemplos, aro y traje. Es decir, que la R no suena tan fuerte por la ubicación entre consonantes. Y está la vibrante múltiple. La vibrante múltiple dice, este aparece en la posición inicial de la palabra y después de una consonante que no pertenezca a la misma sílaba. Ejemplo, honra, rosa. Y ahí vemos el claro ejemplo. Entonces, en el uso de la R, dependiendo la ubicación, va a ser vibrante simple cuando esté entre consonantes y no tenga mayor énfasis en su pronunciación y vibrante múltiple cuando esté intermedia a dos consonantes o bien al inicio de la sílaba en donde sea necesaria la pronunciación con una mayor fuerza en cuanto a la emisión. Entonces dice, a la entonación, perdón. Entonces dice, el ejemplo dice, honra, rosa. Y ahí claramente vemos que sí es necesaria una pronunciación aún mayor o más fuerte para que se pueda escuchar con claridad la palabra. También es múltiple si aparece detrás de los prefijos a, b, sub y post, ya que pertenece a una sílaba distinta. Ejemplos, subrayar y post romántico. La R en las palabras puede utilizarse una sola vez o dos veces de forma corrida. Las reglas de ortografía que determinan cuándo se utiliza R o doble R son las siguientes. Bien, pues, uso de la letra R, solo la letra R. Al fonema R le corresponden dos letras o grafemas R y doble R. Su uso varía dependiendo su localización en la palabra. Cuando aparece al principio de una palabra con sonido fuerte, rima, rosado. Al aparecer detrás de la consonante L, N, S, B y T, el sonido de la letra R es suave. Ejemplos: desrizar, enriquecer, cuando representa un sonido suave dentro de una palabra, aunque esté entre vocales. Ejemplos, María, faro. Al aparecer al final de una palabra y el sonido es débil. Parar, cocinar.
Vean, ahí están los ejemplos de cuando la vocal, cuando la letra R es simple, es vibrante simple o es vibrante múltiple, la letra R. Y la letra doble R, la consonante doble R es. Dice, el grafema sobre R, doble R, se usa solo en los sonidos fuertes entre vocales. Existen algunas excepciones o casos donde el uso de la R varía. Algunas son, se utiliza el grafema doble cuando es un sonido fuerte y debe colocarse en medio de dos vocales en una palabra. Ejemplo, carretera, barranco, barredora, arrollador. Entonces ahí escuchamos nosotros que la pronunciación es una vibrante múltiple, es decir, que la fuerza que lleva la pronunciación de la palabra es aún mayor. Otra regla dice, la consonante doble se utiliza en palabras compuestas en caso de que el sonido inicial de la segunda palabra sea fuerte, quedándose el sonido fuerte entre dos vocales. Tal sería el caso de la palabra para rayos, formada por las sílabas para más rayos. Ejemplo, virreinato, bancarrota. Otra regla es utilizado cuando se requiere referir al opuesto de una palabra que inicia con la letra R. En este caso, la R cambia a la doble R, antecedida del prefijo I. El grafema doble R nunca se utiliza al inicio o al final de una palabra. Respirable, irrespirable, responsable, irresponsable, revocable, irrevocable. Y existen casos excepcionales en los cuales la Real Academia Española admite ambas formas como correctas. Ejemplos, aturular, aturullar, garapiñar, garrapiñar. Es decir, que no importa, estas palabras no importa si las escribimos con R o con doble R, ya que la Real Academia Española pues tiene una aceptación al respecto. Entonces voy a modificar este último apartado, porque sí, en la resolución pues está muy, muy claro y lo voy a modificar y entonces se los voy a estar haciendo llegar. Aquí hay algunos ejercicios para que ustedes puedan resolver y pues también les voy a hacer llegar una vez más este PDF de la última sección del uso de la R y doble R, pues para que ustedes puedan conocer esas reglas gramaticales y cuando tengan que escribir alguna palabra, analicen si es una variante simple, una variante fuerte, si se escribe con R o doble R. Así que con esto cerramos la clase del día de hoy del curso de idioma español.